Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Soy Enrique Pacheco, videógrafo profesional, y en este vídeo os voy a hablar de todas las herramientas que usamos para grabar nuestros vídeos. Venga, vamos. De lo primero que os vamos a hablar es de las cámaras que utilizamos para grabar estos vídeos. Desde hace muchísimos años yo ya trabajo con Sony, de hecho fui embajador de la marca durante varios años y bueno, descubrí que para mí es la mejor herramienta, la mejor cámara, tanto para vídeo, timelapse como foto, sobre todo este tipo de cámaras mirrorless o sin espejo. Son mucho más compactas que las DSLR y bueno, la calidad que ofrecen es brutal. Sobre todo estas con sensor full frame, formato completo. Hace muchos años que disparo con ellas, desde las primeras generaciones de las A7. Esta en concreto es la A7R2, la R viene de Resolution, o sea, de más resolución, estas son 42 megapíxeles y esta ya la utilizamos prácticamente solo para fotos y timelapse. Y luego con la que estamos grabando este vídeo es la que utilizamos para grabar todos los vídeos, tanto estos como los de nuestro, digamos que vida más profesional o nuestros proyectos profesionales, es la A7S3. Estas cámaras, desde esta incluso, ya son calidad 4K, tienen 4K de resolución en vídeo, pero bueno, la nueva A7S3, la ventaja que tiene es que además son 120 fotogramas en formato completo y en 4K de resolución. Es imbatible. Es cierto que es un poco cara, no cualquier persona aficionado o pequeño canal de YouTube se puede permitir el lujo de una cámara como esta. Es verdad que nosotros nos dedicamos de forma profesional, pero bueno, todas estas cámaras, digamos, de mirrorless, para mí creo que es lo ideal para grabar todo este tipo de proyectos. Así que si tenéis un pequeño canal de YouTube o una pequeña productora, os aconsejo que, bueno, si podéis dar el salto a las A7, que son formato completo, full frame, se nota bastante la calidad, la mejora, sobre todo en ISOs altos. Al ser un sensor más grande, los píxeles son más grandes también y eso ayuda a que podamos subir ISO y tengamos mucho menos ruido que en el tamaño APS-C. Pero cuidado, que es verdad que las nuevas APS-C, como son la serie 6000 de Sony, por ejemplo, pues también va muy bien y sabemos de varios fotógrafos profesionales que trabajan con las 6300, 6500 y también dan muy buen resultado. Así que bueno, nosotros trabajamos, como decimos, con las A7, sobre todo porque, bueno, pues para mi trabajo profesional las necesito y ya las aprovechamos también para Iberica Overland. Pero bueno, no desestiméis la serie 6000, que también va muy bien, es más que suficiente para la mayoría de los casos. Luego, si tenéis, digamos que hacéis pequeños vídeos o de viajes o un pequeño canal de YouTube, pues también están las cámaras compactas, pero es más difícil tener control sobre ella en cuanto a accesorios, en cuanto a bueno, pues, opciones a la hora de controles manuales, conexiones, etcétera. Entonces, bueno, yo sinceramente, si queréis algo un poquito semiprofesional o profesional, iría entre la serie 6000 y luego ya más profesional la serie 7. Así que nada, estas son las que utilizamos y la verdad es que nosotros muy contentos. Bueno, ahora os vamos a hablar de lentes, mejor dicho, de ópticas o objetivos, ya que lentes son los cristales que hay dentro de un objetivo. Esto es un pequeño error que viene del inglés lens, pero bueno, que sepáis que esto se llama objetivo o óptica, no lente. Después de esta pequeña pedante aclaración, vamos a hablar de los objetivos, que son mi gran pasión, uno de mis vicios. Igual que la gente, bueno, pues fuma o bebe, yo tengo objetivos, es algo que me apasiona. Comprar objetivos, probar objetivos, vender, ir cambiando según las necesidades. Y bueno, os voy a mostrar los que estoy usando más y algunos que ya no uso tanto, también es verdad. Para la mayoría de mis timelapse y de mis viajes, el objetivo que más he utilizado es este Zeiss Sony de 16-35. Es una focal super angular, un zoom angular, y la verdad es que es bastante compacto. La calidad es muy buena, es muy nítido, sobre todo en cuanto bajas a f5.6.
pero bueno, no es muy luminoso, es f4, pero para lo que yo utilizo este objetivo, la mayor parte de ello es paisaje y demás, pues no te hace falta mucho más que eso. Normalmente tiro 5, 6, 8, que es donde es más nítido, y la verdad es que es impresionante la resolución que da este objetivo para lo compacto que es. No es excesivamente barato, pero tampoco es de los más caros, ya que es f4. Ahora hay un f2.8 que es mucho más caro y bueno, yo no le veo sentido porque cuando quiero más luminosidad, pues para eso tengo objetivos prime más luminosos. Pero bueno, en definitiva, el objetivo que más he usado, como podéis ver, que tiene más tralla, de hecho, es este 16-35 que tengo hace bastantes años y lo utilizo a diario. La ventaja además es que si le ponemos en una cámara APS-C, pues bueno, tenemos el equivalente a un aproximadamente 24-50 o algo así, lo cual es también bastante útil. Últimamente el que más utilizamos aquí en Iberica Overland es este 24-70, que bueno, es menos angular pero da un rango bastante amplio y bueno, lo utilizamos sobre todo porque si estás grabando un vídeo de mecánica o similar, pues simplemente lo pones y tienes cubiertas casi todas las focales que vas a necesitar de angular a tele y bueno, es muy práctico, también bastante ligero, compacto y bueno, la calidad no es tan buena como el 16-35, pero bueno, es más que suficiente para este tipo de vídeos donde la calidad no es lo más importante, sino la rapidez, la manejabilidad, la ligereza, y también es un objetivo que estamos montando bastante ahora en el gimbal, porque bueno, no es muy pesado. Y es verdad que da mucho juego ponerlo a 70 milímetros y poner el gimbal, y bueno, te da esa sensación de paralel, que le llaman parallax, que bueno, lo que hace es separar el fondo y un movimiento un poco casi como si fueras en un helicóptero, ¿no? Digamos. La verdad es que es un objetivo muy polivalente. Luego, es verdad que hemos empezado a utilizar mucho este objetivo también. Me tiene enamorado, es un 28-135, es más rango aún y es f4. Tampoco es muy luminoso, pero bueno, para tener un rango tan amplio de 28 a 135, pues es más que suficiente. Y la ventaja que tiene este objetivo, como veis que es muy grande, es que tiene anillos para todos los controles de la óptica. O sea, tenemos un anillo con hard stops que le llaman, o sea, con topes para el foco. Tenemos un anillo para el zoom, cosa que el resto de objetivos no tienen. Y tenemos un anillo para el diafragma también, que además podemos eliminar los clics. O sea, este es un objetivo enfocado 100% a la grabación de vídeo. O sea, es un poco para convertir la cámara de una cámara que al final es una cámara de fotos, como una A7, convertirla en una cámara, como se decía antes, ENG, o sea, una cámara de vídeo profesional. Con esto tenemos todos los controles en la óptica, mucho más suaves, más precisos. También podemos ponerlo en el zoom en este control y entonces podemos ir haciendo zoom out, zoom in, por ejemplo cuando se acerca el coche hacia nosotros o cuando se aleja, y además tiene estabilizador de imagen, lo cual está muy bien para planos en mano, con cámara en mano que utilizamos a veces. Así que en general es un objetivo muy polivalente, es un poco grande, es verdad, pero da mucho juego. Si solo puedes poner un objetivo en la cámara o solo puedes llevar un objetivo en la mochila, pues sin duda este es el ideal. Luego tenemos algunas cosas un poquito más especiales, como este macro que utilizo de vez en cuando. Este es un objetivo, cuidado, es de Minolta, es un objetivo súper antiguo y lo utilizo con este adaptador para montura Sony. La ventaja de las cámaras Sony es que tienen adaptadores para casi cualquier tipo de objetivo. Así que nada, yo compré este objetivo hace muchísimos años y lo estoy utilizando con este adaptador manual. Ahora es completamente manual, no tiene autofoco, pero bueno, para algunos planos de detalle, macro y demás, la verdad es que es muy práctico. Un objetivo macro siempre es bueno tener. Hablando de adaptadores, también tengo una adaptadora Nikon, porque antes tenía bastantes objetivos Nikon. Me gustan bastante los objetivos manuales antiguos. Este es un objetivo Pancake, 50 milímetros, como veis es súper pequeño. Y bueno, con el adaptador pues sigue siendo bastante compacto y es un objetivo Nikon 1.8 de luminosidad y los puedes comprar súper baratos, por 70 euros a lo mejor. Así que bueno, si puedes
trabajar con objetivos manuales porque tu trabajo te lo permite, pues... Se cayó. Pues nada, la verdad es que tener adaptadores es algo muy práctico. Luego, hablando de pancakes, tenemos también este Zeiss 2.8, un 35 milímetros, como veis, súper pequeñito también. Esto es un parasol que se quita y bueno, fijaos lo pequeño que es enano. Y esto, bueno, está muy bien para ponerlo a hacer fotos cuando convertir la cámara en una cámara casi de bolsillo. Si vas por la ciudad o algún sitio donde tienes que pasar desapercibido y tal. Y bueno, la óptica es bastante buena, es un Zeiss también, 35 milímetros, que es bastante polivalente para ser un objetivo fijo. Y bueno, esto por ejemplo cuando estábamos de viaje por Egipto, sitios así donde tienes que pasar desapercibido, pues bueno, pones este pancake con una cámara sin accesorios ni nada y es súper compacto y bueno, pues pareces un turista, ¿no? Sin embargo, estás haciendo un trabajo con un resultado de mucha calidad. Y bueno, por último tenemos alguna cosa un poquito más rara como este ojo de pez de Samyang, que la verdad es que está un poco hecho polvo porque lo modifiqué para hacer fotos 360, que ya casi no utilizo. Y luego también el objetivo con el que estamos grabando, que es un Zeiss 25 milímetros f2, que bueno, es ideal no solo para paisajes nocturnas y demás por la luminosidad f2, sino bueno, entrevistas como estas o similar donde quieres desenfocar el fondo. Si os dais cuenta, tenemos un objetivo angular, estamos cogiendo casi toda la mesa con 25 milímetros, sin embargo el fondo está desenfocado, lo cual es complicado porque normalmente cuando utilizamos un angular queda todo a foco, ¿no? por la focal. Sin embargo, al ser f2 podéis ver cómo el fondo está desenfocado y bueno, el bokeh y la estética es bastante chula. Así que nada, estos son los objetivos que utilizamos por ahora. Ahora vamos a hablar de un apartado que es fundamental en la grabación audiovisual y que normalmente la gente bueno, se olvida un poquito de ella o no le presta tanta atención, y es el tema del audio. El audio es súper importante, es el 50% del vídeo y lo tenéis que ver así. Si queréis grabar vídeos con una calidad digamos correcta o adecuada, tenéis que prestar la misma atención al audio que le prestáis al vídeo. Y veo a mucha gente grabar con cámaras de 2 o 3 mil euros, objetivos de 600 euros y no llevar un micrófono adecuado. Y bueno, esto es fundamental porque cuando la gente va a ver vuestros vídeos, si el audio es malo, os aseguro que van a saltar al siguiente vídeo. Porque muchas veces incluso el audio es más importante, porque puedes estar viendo un vídeo y escucharlo bien y estar viendo otra cosa al mismo tiempo, o hay gente que se lo pone en incluso vídeos mientras hacen otra cosa. O sea, fijaos que el audio es súper fundamental. Así que vamos a ver las herramientas que utilizamos nosotros y las que os recomendamos para grabar audio de calidad. Lo primero es que utilicemos unos micrófonos adecuados, unos micrófonos de calidad. En nuestro caso llevamos un tiempo utilizando estos Holyland que veis aquí. Este es el micrófono de corbata que se suele llamar. Y bueno, antiguamente llevábamos un micrófono con una petaca aquí detrás. Bueno, era un poco más lío. Sin embargo, ahora, pues simplemente con esta cajita, aquí va el micrófono, esto va inalámbrico a otra cajita que os vamos a mostrar ahí y que está enchufada a la cámara, y estamos grabando audio de calidad directamente en la cámara. ¿Por qué es importante? Porque si ponemos un micrófono en la cámara o si utilizamos el micrófono de cámara, el micro está muy lejos y entonces ese micrófono además coge audio de todo lo que hay alrededor, si pasan coches, si hay ruido, etc. Sin embargo, esto es más direccional, es más cercano y solo va a coger mi voz. Por eso suena tan claro, tan limpio, y bueno, pues es fundamental, pues, si hacemos entrevistas o vídeos de este tipo, utilizamos un micrófono de corbata. Este además, bueno, pues como veis viene con una caja con 2 micrófonos, con lo cual si vamos a hacer una entrevista o algo así, o un walk around, un tour, etcétera, pues bueno, podemos utilizar el segundo, y se conectan inalámbricamente al receptor que está ahora mismo enchufado a la cámara, y esta caja además lo carga tanto el receptor como los emisores, tiene una batería interior y los va cargando, con lo cual es súper cómodo, súper práctico, y bueno, esto ha reemplazado nuestros antiguos micrófonos de corbata. Pero además este kit, bueno, viene con micrófonos que podemos conectar aquí a esta petaca y poner este micro externo en caso de que queramos todavía bueno, pues tener
más calidad y poder ponerlo más cerca nuestro en caso de que bueno, pues la petaca no la podamos poner en la solapa, o porque imaginaos a una chica con un vestido con un tirante muy fino o algo así, pues esto no podría acoplarse bien. Pues bueno, tenemos este micrófono también que lo conectamos aquí. Así que nada, esto en cuanto a micrófono de corbata. Bueno, además también recordaros esta que se suele llamar, bueno, peluche o rata, se llama en el sector, que esto lo que hace es para el viento, ¿no? En muchos vídeos es súper molesto oír el viento, ese zumbido en el sonido, y es porque no hay nada que proteja, y entonces, bueno, se mete todo el viento, es súper molesto. Esto lo ponemos aquí, o también los hay que los venden para el micrófono de cámara, o como en este caso para el externo. Así que esto en cuanto al micrófono de solapa. Luego también tenemos micrófonos montados en cámara. En caso de que nos vayamos a ir moviendo, por ejemplo, hacemos una ruta, una aventura, vamos a un viaje por la ciudad, etcétera, pues lógicamente no podemos ir poniendo el micrófono de corbata a todo el mundo o lo que vayamos grabando, ¿no? Lo que interesa es el sonido ambiente. Para eso, bueno, pues hay que poner un micrófono, y nosotros ponemos siempre un micrófono de este tipo. Este es un Rode. Bueno, se nos rompió un poco el soporte porque le di yo un golpe. Pero la verdad es que la calidad es bastante buena. Este es el modelo pequeño, los hay un poco más grandes, pero es fundamental que pongamos un micrófono de estos en la cámara, porque el micro que viene en la cámara no hay que usarlo nunca. Es muy mala calidad, es súper omnidireccional, coge todo el ruido ambiente alrededor, y bueno, hay que intentar evitar usar el micrófono de cámara siempre que podamos. Así que bueno, estos micrófonos vienen con un mini jack, los conectamos en la cámara, y tenemos un micrófono de más calidad, más direccional, y en el que además podemos fácilmente pues, poner una rata y evitar así el viento. Así que nada, esto lo ponemos en la zapata y de nuevo tenemos mejor calidad de audio y evitamos el viento fácilmente. Bueno, esto en cuanto a micrófonos, pero a la hora de grabar también podemos ir un paso más allá. Nosotros cuando grabamos algo que queremos que suene muy bien, una voz en off, una entrevista, algo que queramos más calidad, los conversores de la cámara, los conversores de audio de la cámara no son los mejores, y siempre el sonido no es de gran calidad, siempre hay un soplido de fondo, un zumbido. Entonces lo que hacemos es grabar directamente en estos grabadores. Estos grabadores tienen mucha más calidad de audio, son específicos para grabar audio, tienen entradas XLR balanceadas, son mucha más calidad de sonido por aquí, tienen todo un menú para bueno, configurar todo lo que quieras. Graban en tarjeta SD, con lo cual es súper fácil luego sacarla y volcarla al ordenador, y además, de hecho, ellos mismos tienen un micrófono estéreo que puedes usar. Estos tienen varias pistas, puedes utilizar este micrófono más la de un micro externo, puedes hacer varias combinaciones. Así que nada, nosotros usamos Tascam, pero el Zoom es también súper famoso, el que usa muchísima gente. Así que nada, estas nuestras herramientas para audio, que os recomendamos encarecidamente, ya que el audio es el 50% del vídeo. Bueno, ahora vamos a hablaros del dron que utilizamos para nuestros vídeos. Desde hace un tiempo, desde que estrellamos nuestro Inspire, estamos utilizando este Mavic Pro 2. La verdad es que vuela de lujo. La calidad de imagen es 4K y es bastante buena, tiene un ruido bastante bajo. Y bueno, sobre todo la ventaja de estos drones es lo fáciles que son de montar, desmontar, y también lo fáciles que son de volar. Son muy compactos, como podéis ver, se despliegan en un momento. Simplemente desplegamos los brazos y prácticamente solo nos queda en el mando poner nuestro teléfono y ya está listo para volar. Antes teníamos un dron profesional, un Inspire, era un monstruo enorme, nos ocupaba medio jeep, y bueno, la calidad era brutal porque grababa en RAW, pero no merecía la pena el tiempo que tardábamos en montarlo, desmontarlo. Las baterías no duraban nada. Estas baterías son baratas y duran muchísimo, duran 20 minutos tranquilamente, cuando el otro prácticamente eran 5 minutos por batería. Y bueno, pues en Bosnia se nos estrelló, bueno, se cayó como una piedra porque se congeló en el aire, estábamos a bajo cero, la batería se murió y cayó como una piedra. Así que bueno, fue muy caro, pero decidimos
ir a por algo como esto y no nos arrepentimos para nada, la calidad es más que suficiente. Hemos grabado muchos vídeos que hemos vendido a nuestra agencia con la que trabajamos en Estados Unidos y no nos ponen ninguna pega por la calidad. De hecho, sabemos de primera mano que muchos de los planos que se están utilizando en la BBC, en documentales como Nuestro Planeta, creo que se llama en español, Our Planet y demás, Frozen Planet, se están grabando con este dron porque tiene la ventaja de poder estar mucho tiempo en el aire y aunque la calidad no es tan buena como los profesionales, es más que suficiente y te permite conseguir los planos que quieres, que al final es lo importante. Nosotros grabamos en la máxima calidad que nos permite, que es 4K, y bueno, la verdad es que es súper estable, además se vuela fácilmente y tiene sensores por todos sitios, con lo cual es casi imposible estrellarlo. Os aseguro que más de una vez se ha quedado un palmo de un árbol, porque bueno, voy pilotando dentro del coche, van tirando hacia atrás muchas veces y bueno, pues al final hay veces que hemos quedado cerca. Y un par de veces, de hecho, que bueno, perdimos señal y aterrizó el solo, es una pasada. Y bueno, nosotros utilizamos unos filtros neutros para poder dejar la velocidad de obturación a un 60avo, ya que grabamos a 30 fotogramas por segundo. Y bueno, nada más, la verdad es que muy contentos con él. Ha salido el 3, pensamos si merece la pena cambiar, pero bueno, por ahora la verdad es que no. Lo único que nos queda sí aclarar que si vas a volar un dron de este tipo necesitas registrarlo, licencia y demás. Yo como hace tiempo que trabajo profesionalmente en esto, pues bueno, ya me lo saqué hace tiempo, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y si no, tienes que irte a un dron de los que son más pequeños, creo que son por debajo de 250 gramos. Y nada, este es el dron que utilizamos y muy contentos. En cuanto a cámaras de acción, lo más habitual es la GoPro, pero nosotros hace tiempo que no las usamos ya que hemos tenido bastantes problemas con el menú, con tarjetas y demás. Y bueno, dejamos de usarla hace tiempo, no me gusta nada el menú, no me gusta cómo se interacciona con ella. Así que nos cambiamos a la Osmo Action. Esta es de DJI, la misma marca que el dron. Y la verdad es que bastante contentos, el interface es más fácil, más cómodo y bueno, eso es algo que al final pues es fundamental cuando trabajas con este tipo de cámaras porque no tienen los mismos controles que tienes en una cámara profesional, ¿no? Le hemos ido poniendo accesorios, aparte de bueno, los típicos, un brazo más largo y demás, una carcasa un poquito mejor. La ventaja de esto es que tienes aquí un filtro que bueno, es un protector que también puedes poner filtros y demás. Y bueno, le hemos puesto este accesorio hace poco también porque nos dimos cuenta de que a veces que queremos grabar audio en ella o queremos que el audio externo sea mejor porque igual siempre está el viento ahí. Y con este accesorio pues lo enchufamos al micro USB y bueno, tenemos un mini jack que podemos enchufar y en esta carcasa podemos poner este micrófono y bueno, aunque parezca un poco armatoste, pero bueno, ya tenemos un micrófono de buena calidad en el que por ejemplo lo podemos poner dentro del coche para grabarnos a nosotros hablando a cámara y demás, mucho más cómodo. Y bueno, esta cámara igual es 4K, es un estabilizador espectacular. Si habéis visto nuestros vídeos, veis que la llevamos en el coche y se va moviendo y veis como está súper estable, súper suave. Y esto es algo muy importante porque la mayoría de los planos de GoPro que veo por ahí, bueno, o de gente que graba con teléfono, es que no, te acabas vomitando porque es imposible verlo de las vibraciones y demás, y sin embargo esto es súper suave, parece que va en un estabilizador y sin embargo no lleva gimbal, no lleva estabilizador. Y nada más, nosotros, bueno, contentos. La Osmo Action la recomendamos encarecidamente, mucho mejor que las GoPro. Un accesorio que se ha convertido en fundamental en nuestro equipo es el gimbal o estabilizador electrónico y este es el que nos facilita hacer unos planos súper suaves, incluso aunque vayamos dentro del coche dando botes o que vayas corriendo detrás del coche. Esto tiene 3 ejes que lo que hace es estabilizar la cámara en esos 3 ejes, vertical, horizontal y el roll. Y bueno, es una herramienta, como decía, que se ha convertido en fundamental
porque te permite hacer planos que de otras formas serían imposibles. Antes teníamos que poner un slider, llevaba un tiempo y solo tenías 1 metro. Bueno, sin embargo, ahora con esto la cámara va súper estable en cualquier situación y bueno, te permite hacer cosas que antes eran impensables, como os digo. La forma en la que esto funciona es físicamente primero balanceamos los brazos y bueno, una vez que lo conectamos tiene varios motores que lo que hacen es corregir nuestro movimiento y equilibrarlo o balancearlo continuamente para que la cámara vaya siempre súper suave y súper estable. Más adelante intentaremos hacer algunos vídeos enseñándoos trucos para grabar, para mejorar vuestras grabaciones y bueno, este será uno de los apartados, os enseñaremos cómo funciona el gimbal y otros accesorios parecidos. Ahora vamos a hablar de los accesorios que más nos gustan o más utilizados y bueno, algunos que os pueden ser interesantes. Por un lado, últimamente utilizamos bastante este pequeño rig para la cámara y es bueno, para darle mayor estabilidad si no queremos montar algo tan grande como el estabilizador digital, pero queremos tener bueno, pues un poquito más de grip, si queremos tener un poquito más de grip, más estabilidad en la cámara, por ejemplo para planos en mano, pues bueno, utilizamos este pequeño rig con una empuñadura de madera, unas barras de carbono y esto nos permite tener más estabilidad en nuestro plano, ya que estas cámaras al ser tan pequeñas, pues bueno, siempre te vibran, tiemblas un poquillo y se hace un poco más incómodo de ver, así que para cosas así rápidas estos grips son muy prácticos. Por otro lado tenemos un monitor externo. Esto es algo que utilizamos bueno, pues en grabaciones un poquito más en plan estudio, donde necesitamos ver con más fidelidad o necesitamos ampliar un poco y ver mejor, que no se nos escape algún detalle en la pantalla de la cámara, que es bastante pequeña. Pues utilizamos este monitor. Este es un Andicine 4K, es bastante compacto, utiliza baterías Sony. Bueno, la calidad lógicamente no está a la altura de un monitor profesional, pero es bastante económico y como os digo, para cosas pequeñas grabaciones, pues es bastante cómodo, súper compacto como veis y bueno, pues nos permite tener un poquito más de visibilidad en algunos planos. Algo que sí que creo que es fundamental es que utilicéis o que tengáis un kit de filtros para la cámara. Yo tengo un estuche bastante grande, soy un poquito freak de los filtros y llevo todo tipo de filtros aquí, pero diríamos que fundamental es tener ND, o sea, de densidad neutra, algún polarizador y bueno, luego ya un poquito más avanzados serían degradados neutros. También hay este tipo de filtros que nosotros tenemos puesto uno en la cámara también, que son circulares degradados, o sea que lo que hacemos es según vamos girando nos va variando la densidad y podemos ir oscureciendo la imagen. Esto es fundamental para mantener la velocidad de obturación adecuada y también utilizar diafragmas como en este caso súper abiertos y desenfocar el fondo. Así que bueno, un kit de filtros, densidad neutra o progresivo neutro, súper práctico. Y luego bueno, ya por último vamos a hablar de trípodes. Esto es algo en la que la gente no invierte mucho, pero también es fundamental para un resultado óptimo y es tener un buen trípode. En este caso nosotros estamos utilizando unas patas Benro y una cabeza Manfrotto fluida y bueno, la tengo de hace muchísimos años. Patas de carbono duran muchísimo más que las de aluminio que acaban bueno, estropeándose enseguida, se quedan atascadas, y las de carbono, aparte de ser más ligeras, como digo, a la larga duran mucho más. Tenemos también unas patas Gitcho que son aún mucho más caras y bueno, esas las tenemos desde hace muchos años dándole mucha caña y siguen funcionando como el primer día. Y luego si queréis algo un poquito más compacto, pues para llevar de viaje o para poder poner en sitios más inaccesibles, pues un GorillaPod, esta versión, este es Hobby, la marca Hobby, y creo que es el modelo más grande, que se llamaba DSLR o algo así. La ventaja de este es que se le puede poner una pequeña rótula arriba y bueno, pues no importa cómo pongas las patas, siempre luego puedes la rótula balancearla, equilibrarla para poner la cámara en ella
y bueno, pues es mucho más cómodo que los que solo tienen la rosca arriba. Y estos son todos los elementos que utilizamos para grabar nuestros vídeos. Sabemos que son muchos, quizá demasiados, no tenéis que comprarlos todos, podéis empezar desde lo más básico, pero bueno, vamos a dejar una lista de Amazon con todos los links a estos productos en caso de que estéis interesados. Y nada, esperamos que os haya parecido útil como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!